la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Aquí estamos de regreso en la mesa de análisis. Gracias por continuar con nosotros en línea directa. Y aquí estamos con nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a los compañeros y por supuesto buenas noches al auditorio. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, a la mesa, amigos de la producción y hello, estimada audiencia que nos escuchan hoy lunes. Todo el mundo tiene que chambear el lunes. Armando Ojeda, bienvenido, buenas noches. Gracias, Víctor, buenas noches. Es un gusto saludar a los compañeros, listos para iniciar con el tema de este día. Bien, pues efectivamente, y hoy pues estuvo a punto de ocurrir otra tragedia en donde un autobús de pasajeros y un tráiler, en dos unidades similares a las que se accidentaron hace un mes en la maxipista Culiacán-Mazatlán, en diferentes circunstancias. En esta ocasión ya lo aclaramos, fue un choque por alcance, el tráiler impactó al autobús, ahí no tuvo ninguna responsabilidad el chofer del autobús, tuvo que reducir la velocidad, los topes ahí en Estación Don, y el trailero dice que no conocía la carretera. Pues lo que haya sido, finalmente está detenido porque es el responsable del accidente, de acuerdo a los... Él se quedó ahí en el lugar, eso tiene el mérito, que se quedó ahí en el lugar a esperar las circunstancias, y finalmente pues hubo testigos de cómo ocurrieron los hechos. Pero otro camionazo, después de un mes de la tragedia de la maxipista, tenemos otro accidente. Y aquí destaca pues, un asunto, Jesús, abrimos la mesa, no hay vigilancia en las carreteras, no hay ni en Sonora ni en Sinaloa, no sabemos qué estrategia trae la Guardia Nacional, porque no hay vigilancia preventiva en las carreteras. Tampoco se están aplicando, la justicia a favor de las víctimas, en este caso de los familiares de las víctimas, porque no hay ni del primer accidente, hay del más reciente, responsables que hayan sido sancionados. Los familiares de las víctimas tampoco han sido indemnizadas por parte de la compañía aseguradora, y hace un mes ya de este accidente. Abrimos la mesa. Mira, Víctor, yo estoy tratando de plantear, estuve pensando si en el país existe una ruta de transporte, una empresa de transporte con tan malos números respecto a accidentes que se hayan dado de manera consecutiva, y entendiendo que hay líneas con un número de camiones más grande en el país, ¿no? No sé, estoy tratando de poner en contexto esta situación, porque de verdad que es preocupante para todos los usuarios del transporte de pasajeros en Sinaloa, sobre todo de estos que se encuentran en el norte del estado, pero que transitan por todas las carreteras estatales, pues que les ha tocado la de malas, ¿no? Por muchas circunstancias nos han dicho una y otra vez los expertos que este tema de los accidentes viales no puede ser visto así nada más a la ligereza, ¿no? Que en cada accidente siempre hay que buscar el punto o aquello que da origen a esto que pone en riesgo la vida de las personas. Hoy estamos hablando de personas que tienen lesiones graves, algunas y otras con lesiones menores, pero también ya hemos hablado de catástrofes y tragedias verdaderas, como aquella en donde hace no más de un mes se enlutó Sinaloa con el fallecimiento de más de 20 personas. Entonces sí creo que la autoridad tiene que hacerse valer, tiene que entrar, tiene que tratar de poner un alto, porque yo ya no creo que esto sea un tema de suerte, no creo que esto sea un tema de azar, yo creo que esto es un tema de irresponsabilidad que se tiene que cubrir. Eso es, Juan. Pues después del niño ahogado no taparon el pozo. El pozo siguió abierto y pues parece que van a seguir cayendo niños, en este caso accidentes tráiler y autobús de pasajeros, una vez más involucrados. Pues sí, en esta ocasión no parece que no fue responsable el chofer del autobús de pasajeros, que tampoco tenemos certeza qué pasó en el otro accidente, tampoco nos han dicho ahí quién fue el responsable, y así seguimos, porque carreteras malas en Sinaloa son malas, malísimas, pésimas, se ve poco por arreglarlas, señalamientos también pocos, escasos, malos, no hay. Este fue en Sonora, Es en Estación Don, Sonora. Sí. Casi llegando a Sinaloa. Que es la partecita esta horrible que siempre decimos. Casi es la partecita espantosa esa. Hay unos topes ahí. Que sí, es como 2 kilómetros más o menos que hay entre, en cuanto cuando está el letrero. A Sonora. Vamos, para acabar pronto, cuando termina la carretera de concreto hidráulico,
De ahí, Sí. ahí es donde empiezan siempre los Que es un problemas. tramo que está dentro del estado de Sonora. Sí, del Quiere estado de decir, Sonora, sí. pero son como 2 kilómetros más o menos ahí los que Sí. se sufren con ese pedacito. Pero bueno, una vez más sufriendo con esto, afortunadamente hasta ahorita no hay vidas humanas que lamentar. Y bueno, ojalá en verdad se haga algo diferente. Esa tecnología tiene que entrar ya para reducir la velocidad, para a todos, al transporte de autobuses, también a los transportes de pasajeros, a los dos, porque esto no se puede seguir presentando, sobre todo cuando se puede prevenir de diferentes métodos. Y bueno, ojalá las autoridades federales pues ya se pongan las pilas. Eso es, Armando. Qué extraña coincidencia, la misma línea de transporte de pasaje se accidenta otra vez con otro tráiler de carga. La verdad, cuando yo me enteré hoy en la mañana, dije, pues, qué circunstancia tan lamentable para los propietarios, en este caso de la línea de transportes, que había salido de Obregón con destino aquí a Culiacán, con 25 pasajeros a bordo, de los cuales 15 salieron lesionados, tuvieron que ser hospitalizados. 2 de ellos se reportan pues en estado delicado, creo. 5. 5, fíjate. Sí. Bueno, en la mañana eran 2 inicialmente. Bueno, 5 ya en estado delicado, estado de salud delicado. Y bueno, ¿qué pasa ahí? Otra vez lo que criticamos en el accidente anterior del 30 de enero que ocurrió aquí en la maxipista, en la altura de la Cruz de Lota, por ahí, donde fallecieron 23 personas calcinadas. Aquí, y hablamos de las circunstancias que pudieron provocar, porque es hipótesis también nosotros, este accidente, pero hablábamos de que probablemente o alguno de los choferes o del transporte de pasaje o el de carga se durmió o qué pasó, le falló una falla mecánica, fue el mal estado de la carretera. El caso es que siguen pasando accidentes lamentables en donde los grandes perdedores son los usuarios del pasaje. Aquí estamos viendo apenas hace unos par de días ahí en el accidente de la maxipista, familiares todavía llorando, oficiando misas para los fallecidos en el accidente, con veladoras a la orilla de carretera, con un padre oficiando la Santa Misa ahí por las almas que ahí pues quedaron, ¿cómo le diría? Pues perdieron la vida a los seres humanos, a las almas en pena, que si es que quedaron ahí están rezándoles y doliéndose, no solo por la pérdida de los familiares, que es lo más doloroso, sino también de la desatención que ellos denuncian de parte de las autoridades, que no les han pues cubierto los gastos de lo que es funerarios, y incluso también gastos de medicinas y de hospital. Entonces ahí sí es donde hace falta la mano de justicia de parte del gobierno. ¿Para qué? Para que atienda a las víctimas, en este caso los heridos, en este caso de hoy. Yo creo que tienen que ser bien atendidos, y a los que están más graves, pues ponerle mayor atención, Sí. no vayan a perderse una de las vidas. Hablando de carreteras, aquí por cierto, Juan hablaba del mal estado de las carreteras. Antes de entrar a la mesa, nos comentaba una persona que la carretera más peligrosa es la Rumorosa, y como es muy peligrosa, pues los transportistas bajan la velocidad, y la velocidad siempre es un factor de riesgo. Pero no es la Rumorosa la carretera, sí está entre las más peligrosas. Es la de la Ciudad de México A Querétaro. A Querétaro, La sí. México-Querétaro y la México-Cuernavaca son las carreteras con más accidentes fatales en el país. Está otra que está por ahí, Toluca también, cuando le quita el freno, vuelas, que es un contente en la bajada. las autopistas, sobre Las todo. de la Cumbres sí. de Maltrata también, de Puebla a Veracruz. A Veracruz, esa te iba a decir. Es muy peligroso. Dio la transitera. Sí, por pero la carros. México-Querétaro Sí. ese tramo de Estación Izcalli es horrible. Por la cantidad de tráfico que tiene. Y por Yo la creo que- velocidad. yo creo que es la más transitada del Así país. es. Pero aquí un empresario del transporte de carga dice que efectivamente falta vigilancia en las carreteras. De la Policía Federal de Caminos, por lo menos veías ahí las patrullas, y sí, pues uno que otro por ahí te extorsionaba, pero había vigilancia, tenías que reducir la velocidad. Hoy no hay vigilancia, no sabemos qué está pasando. Guardia Nacional Carreteras no ha dicho qué pasa, porque pues, les bajaron el presupuesto, se acabaron las patrullas, o qué pasa. El caso es que no se ve la vigilancia, y nos comenta, a ver qué les parece. Dice, una solución sería
que la vigilancia de las carreteras la asumieran los gobiernos estatales, que pasara a ser responsabilidad del gobierno del estado, crear una nueva policía de caminos del estado, con una mística de servicio, policías de academia, para vigilar las carreteras en virtud de tantas personas fallecidas. No me parece una mala ¿Era lo que propuesta. existía la Policía Algo se Federal de tendría. Caminos, Víctor? Pero era federal. Era federal. Algo se Aquí tenía. lo que está planteando es que en los estados, los gobiernos estatales, ¿tú cómo ves, Jesús? Algo se tendría que hacer, Víctor, nada más que, bueno, pues por la naturaleza jurídica de la RUA, pues tendría que hacerse muchos convenios. pero un convenio con la Federación, Alguna cosa ¿verdad? se tendría que hacer, Sí. pero sí, comprendo el coraje que le da al Radio Escucha y a muchos más, que se sienten eso, desprotegidos, o nos sentimos, porque todos somos usuarios de las carreteras, desprotegidos de la autoridad. Estaba leyendo en la mañana un trabajo de nuestro compañero Gabriel Ruiz, dice, a casi un mes del accidente que dejó 23 fallecidos en Elota, ni aseguradora, ni el grupo de transportistas responden a las víctimas. Es decir, a ver, ¿qué esperamos, no? ¿Qué espera la autoridad? Imagínate, si además de la indefensión en la jurídica en la que quedan los familiares de las víctimas que están exigiendo justicia, si cada vez más están dándose accidentes con esta empresa y otras más, yo creo que sí debe haber un golpe en la mesa para que se cumpla con lo mínimo que puede ser, que es la reparación del daño, porque esas vidas pues, ya no se van a recuperar. Bueno, lo que la ley diga que se debe hacer, se tiene que tener. Entonces, al final de cuentas, Víctor, sí es de mucho coraje para los sinaloenses que tengamos en Sinaloa empresas que no le cumplen a los usuarios y que de alguna manera, ni en las peores desgracias, están por ofrecerle a las víctimas una reparación digna del daño. Pues aquí, si la empresa transportista tiene contratado un seguro y la compañía aseguradora, pues lo normal en estos casos se lleva más o menos entre 20 días y un mes, no es tan rápido, también dependen mucho de la investigación que lleva a cabo la fiscalía, pero yo creo que ya no deben de tardar porque está contratado el seguro, la empresa transportista reiteró que todo estaba en orden y que ahora pues nomás están esperando que la compañía aseguradora pues reúna todos los documentos que se requieren en estos casos. Y bueno, del lado de las familiares de las víctimas se entiende, ¿no? Es mucho tiempo, pero bueno, así son las cosas. Esperemos esto no puede quedar así pues tan suelto, que la empresa debe presionar a la compañía aseguradora y las autoridades también. Vamos a la pausa, regresamos. Aquí hay varios comentarios. ¿Por qué siguen ocurriendo accidentes en carretera? Falta de vigilancia, ¿qué más? ¿Qué nos dice la audiencia? Por aquí están llegando algunos comentarios. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Y quién lo tiene que hacer para evitar que siga muriendo gente? Sobre todo, hay un aspecto fundamental. Es la capacitación de los choferes. ¿Realmente se capacita a los choferes para manejar a la defensiva, para proteger a los usuarios, hablando de transporte de pasajeros? Volvemos a la mesa de análisis después de la pausa. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea directa. Bueno, aquí estamos de regreso. Los estados con más reportes de accidentes de carreteras, Veracruz se los lleva a todos. 150, 130, 150. Y las carreteras, según la Asociación de Seguros, son Matehuala, Monterrey es la 1. La 2 es México-Toluca, la que te digo que se me ha tocado y está bastante cruel. México-Puebla, la Rumorosa es la 4 y la 5 la México-Querétaro. Pues ahí está. Es que todas son de México y la México-Toluca no sé si la han transitado. Sí. Es peligrosísimo. ¿Por qué? ¿Cómo Porque es carretera de alta velocidad y siempre en bajada y siempre mojada. no? Y curvas. Y mojada, porque ahí llueve sí constantemente. o sí, y curvas y de bajada. Fíjate que estaba revisando y esto es un dato actualizado en cuanto a número de accidentes en carretera. Decíamos, Veracruz se los lleva todas, ¿no? Por 140, 150 accidentes por año. Estamos hablando de carreteras, de accidentes graves. San Luis Potosí, Puebla, Ciudad de México, Zacatecas, Sonora, Tamaulipas y tal. ¿No está Sinaloa, No, pues es que por población no tendría. No, pero por número de accidentes. Sí, pero es que si te fijas relativamente tiene que ver con la población. El caso de San Luis es la de Matehuala, Monterrey. Es exactamente esa Matehuala, Monterrey, la espantosa. Veracruz también por el número de habitantes. Las zonas habitadas, si te fijas, son las que más tienen.
Ahora casi la mayoría, digamos arriba del 70% de los accidentes graves están involucrados choferes de autotransporte de carga federal. Y aquí, hoy se confirma, Armando, es un tráiler el que impacta por alcance. Y lo aclaro porque en redes sociales se sigue señalando al chofer de la línea de transportes norte de Sinaloa, concretamente es la empresa de la que estamos hablando. En esta ocasión no tuvo responsabilidad. El chofer es víctima también, le impactó por alcance. El chofer del tráiler dijo que no conocía la carretera, que había unos topes ahí, pues no sabía. Pues sí, pero también vienes distraído, lleva una velocidad moderada, un tráiler cargado, no lo paras en 200 metros, ¿no, Armando? Dos factores importantes son los que generan el mayor número de accidentes en carreteras: la falta de precaución y el estado de la infraestructura carretera, o sea, el estado físico de las carreteras. Esos dos factores para mí son prácticamente los primordiales, atenderlos. ¿Por qué? Porque, a ver, un chofer de un tráiler, por ejemplo, esos transitan toda la noche, cansados, muchas veces se mantienen a fuerza de algún medicamento, un psicotrópico, no sé. Droga, llamémosle, claro. Sí, droga, una droga, pues. Se drogan. Se drogan. Sí. Seguramente. Para muchos por cansancio, pero otros ya por vicio. Otros por vicio. Sí. Y otros para aguantar también, porque tiene que estar para entregar su carga, o tiene que estar en tal ciudad a tal hora. Entonces, esa situación, por supuesto que es un factor de peso importante que favorece el accidente. ¿Y qué se puede hacer ahí? ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, la vigilancia. Ahí es donde entra la vigilancia estricta. Revisar. Revisión. Claro. Y estar en cuanto un camión va circulando a alta velocidad, inmediatamente se le hace la orden de alto, de hacer alto y revisarlo, a ver cómo andas. Y si anda en mal estado, ahí mismo despojarlo del vehículo, dejarlo y llevárselo, o si es que o ponerlo a descansar si es que viene muy cansado, etcétera. Una revisión física. Pero no, aquí no hay nada de eso. Estamos soñando nosotros con otros latitudes, con otros lugares del mundo. Sí, pero pudiera hacerse, claro. Si hubiera voluntad del gobierno. Vamos revisando, Jesús, cuáles son las funciones de la policía de carreteras, la Guardia Nacional en este caso, carreteras. Pues es evidentemente preventivo y de sanción a aquel que está incumpliendo la normatividad para el tránsito en las carreteras por llevar la velocidad moderada, ¿no? Por hacer mal uso de la vía, por no tener los señalamientos o los faros o los focos en óptimas condiciones, pues en general por todo lo que pueda provocar un accidente. Ahí vamos. Aquí estamos de regreso. Bueno, pues también hay que decirlo, y con pues justa razón nos comentan, los accidentes van a continuar presentándose mientras no tengamos precaución como conductores. Esto nos dice Irma Rosas. Jorge López, no hay carreteras peligrosas. Habemos conductores que no respetamos los límites de velocidad en algunos tramos de carreteras. No hay vigilancia en la carretera de Culiacán a Los Mochis, 200 kilómetros. Rara vez una patrulla de la Guardia Nacional Carretera. Ya no hay Federal de Caminos, Alejo. Es Guardia Nacional Carreteras. Son esas patrullas blancas que pues rara vez las vemos en la... sí, tienes toda la razón, Tanto Los Mochis, Culiacán, como Culiacán, Mazatlán. Raro que veas patrullando. Si acaso te vas a encontrar alguna por ahí en las casetas de peaje. Llamados patitos. Los patitos, sí. Los de la Federal de Caminos, ¿no? Sí. Que se le ponga más importancia, dice, a que las aseguradoras se hagan responsables de pagar en tiempo y forma. Manejar la defensiva. Cursos de manejo de la defensiva. Bueno, ya se ha hablado mucho sobre esto. Bien, Juan, vamos contigo. Sí, ahorita me quedé pensando en lo que decía nuestra radio escucha, de que si los estados deberían hacerse cargo de la seguridad. Es un problema que habría que cambiar hasta la Constitución, ¿no? Tendría que cambiar la Constitución y muchas leyes y el presupuesto. No tendría que dar más presupuesto a todos los estados, ¿no? A los estados donde cuenten estas policías. La federación tendría que pasar los presupuestos. Y me quedé pensando, por ejemplo, en Estados Unidos existen los famosísimos los chips. No sé si se acuerdan de la serie esa, pero son de la vida real. A pesar de que las carreteras son federales, tienen su propia patrulla locales, tienen su patrulla motorizada, los que andan en las motos, sí. Y son estatales, a pesar de que las rúas son federales. Desconozco la parte jurídica, cómo la manejan, pero ellos tienen sus
sus policías locales en California, que es la que me ha tocado y los conozco, que pueden pararte y te pueden infraccionar y te pueden multar si vas a exceso de velocidad, se te cuidan los caminos que son federales, ¿no? Un acuerdo de coordinación podría darse, habría que revisar ahí, como dices, la parte jurídica, Sí. porque hay coordinación para operativos preventivos entre Ejército, Guardia Nacional, incluso a veces hasta la Marina, con Policía Estatal y Municipal, para efecto de prevenir delitos en zonas que no son propiamente zonas federales. ¿Por qué no en carreteras federales un acuerdo de coordinación que pudiera darse? Pero ahí tiene que ver con otra cosa. con la El participación billete, sí, porque tendrían que quitarle dinero a la Guardia Nacional para pasarlo a los estados, Sí. y pues no. Por ejemplo, los semáforos deberían funcionar desde los municipios y funcionan desde el estado, por Sí. ejemplo, por un tema de presupuesto, que el estado no quiere soltar ese presupuesto. A ver, Armando, vamos contigo. Pues bueno, yo insisto en lo mismo. Aquí te necesita más vigilancia, la verdad, y mano estricta, fuerte, en contra de choferes que sean sorprendidos manejando sus pesadas unidades a alta velocidad, tanto los de transporte de carga como los de transporte de pasaje. ¿Por qué? Porque principalmente, casi siempre cuando hay un accidente, si no es directamente, influye un camión pesado que rebasa en lugares no apropiados de subida o de bajada, en curvas, y pues ocasiona que muchas veces un vehículo se salga de la carretera por quitarse un golpe, con consecuencias lamentables muchas veces también, que no se sabe por qué, porque muere el conductor y el trailero o camionero sigue su marcha normalmente. Eso sucede mucho y no hay quien pueda ponerle orden. Entonces sí se necesita muchísimo más. ¿Cuántas casetas de peaje transitadas? Aquí en nuestra región, por ejemplo, están las casetas de peaje. Ahí puede estar un módulo de revisión, aprovechando que se van a parar ahí a pagar su cuota, un módulo de revisión. Se hacía antes. Antes ahí estaban. Ahí estaban, sí. Sí. Y por ejemplo, en la fitosanitaria, ahí donde chocó cerca, estuvo cerca ahí la caseta esa, ¿no? Acá en Estación Don. Sí, por Está ahí una, sí. una caseta por Sí. ahí. En ese tipo de instalaciones del gobierno pueden ponerse módulos de revisión, tanto mecánicas de los vehículos como del estado físico de los conductores, también cómo andan de sueño, hacerles estudios como ese antidoping, no sé, como se hacen en los alcoholímetros, checarlos bien un médico a ver cómo andan de condiciones. Si se llegara a hacer eso, si se pusieran esas medidas, iban a reducirse en gran medida los accidentes. Eso siempre se ha hecho, se dejó de hacer. Sí, Tienes toda la razón. Siempre se ha hecho. La Dirección de Autotransporte Federal instalaba normalmente al principio, digamos, del año o a finales del año, pero siempre se hacía. Ahora, nos comentan aquí, hay mucha droga entre los operadores de transporte, sobre todo en los de carga. Las jornadas de trabajo Es exacto. son muy largas y para aguantar, y también por la adicción, digamos, por vagancia. Por gusto. El problema es quién revisa a los operadores de Víctor. transporte, Jesús. Y sin culpas ni disculpas, si mientras son peras o son manzanas, los números, con estos números más recientes, en los últimos 3 años, esta vez se accidentó el 370, anteriormente fue el autobús 520, Sí. pero los números que tenemos nada más en esta empresa son más de 70 heridos en los últimos 3 años, con desafortunadamente casi 25 muertos. Sí, así Entonces, pues, digo, creo que es algo tiene que hacer la autoridad y voltear a ver esto porque pues los números no dan, es que es demasiado. Te digo que tienen que ser, está fácil. A ver. Aplicar la Pues sí, ley, así es. apliquen la ley. Cuando empiecen a aplicar la ley, cuando empiecen a quitar licencias a choferes por ebriedad o exceso de velocidad, O etcétera. drogas. O drogas, o porque es un sistema de puntaje las licencias, no sé. Cuando empiecen a aplicar la ley antes de los accidentes, se va a resolver esto. Apliquen Sí. la ley. Ahora, por ejemplo, el chofer del autobús norte de Sinaloa que participó hoy en este accidente, repito, le pegaron por alcance, ahí sí, él y el boletero inmediatamente pues buscaron una forma de ayudar porque a sacar a los lesionados, porque pues el accidente hace un mes,
todo el mundo estaba esperando lo peor, una explosión, una cosa peor, ¿no? Afortunadamente, digo, y por eso hoy, digo, sin culpas sí. ni disculpas, No, ¿no? claro, Con los claro. hechos que son. O sea, Sí, pero involucrados hay tantos. Es una de y las con los empresas, sancionas ahora, tantos, es lógico, Jesús, es una de las empresas de transporte que más autobuses traen. Pero ADO tiene más, ETN A ver. tiene más, y muchas otras empresas como Grupo Estrella Blanca tiene más. Y vemos estos números, estas cifras A así ver, de... Sí, ¿Qué, Armando. ¿qué indica el hecho de que le haya pegado por detrás el tráiler al camión de pasaje y lo haya volcado y haya ocasionado ese gran accidente? ¿Qué indica? Preguntas, tú No, respondes. no sé. Sí, yo mismo Como respondo. siempre. ¿Qué Sí, indica? ok. Indica que el camionero venía a velocidad inmoderada, Así es. muy fuerte, Distraído. distraído, por supuesto, Cansado. viene cansado, con todos los agravantes que tú quieras, pero principalmente venía a alta velocidad para ese impacto, voltear un camión pesado y causar el daño que hizo. Es evidente, y además se volcó también el tráiler. Es evidente que no fue un alcanzoncito, venía a velocidad muy fuerte, no vio el camión. Pues que o mira, no, a se 60, durmió, no a sé qué pasó. 60 kilómetros por hora que vaya con ese peso que trae, Ya. puede provocar un impacto como el que vimos hoy. No sabemos si a 60, 70, a qué velocidad iba, pero distraído seguramente iba. Porque no pudo detener. No fácilmente detiene, repito, una unidad cargada, ¿no? Ah, bueno. Eso ya lo sabemos. Era doble caja. No sé. Doble creo que- remolque, siempre iba remolque. cargado de apio. Pues. Ah, Era pero- doble, pero era doble remolque. Creo que no. Es una ¿Por sola qué, caja. por qué hago la aclaración? Porque en la Ciudad de México, en los alrededores, en las autopistas, los que estaban ocasionando los problemas eran los dobles remolques. Sí, así es. Entonces trataron de, a través de una norma, sacarlos de circulación y no han querido los transportistas. Entonces puede ser otra opción, el tema de los dobles remolques en carreteras. Ya casi no he visto yo trailers de doble remolque por la cantidad de accidentes y las pérdidas que genera pues para las empresas. Ahora, deben de trabajar, o sea, deben manejar 4 horas por media hora de descanso, lo dice empresario transportista. Pero ¿quién revisa eso? No. Ahí está Sí. el detalle. Bueno, cerramos 30 segundos, Jesús. Sí, nos pide el ingeniero Ramón Palacios que evitemos la confusión entre accidente y siniestro, que es muy importante, también hablar como tal de los conductores homicidas para la dignificación y la información sobre las víctimas y una serie de recomendaciones que hace respecto al tratamiento de estos temas Bien. que además son muy Muy lamentables. bien. No, pues él es un experto, Ramón Palacios. Saludos. Saludos. Juan, 30 segundos. Sí, efectivamente son siniestros, no accidentes. En carretera, pues pocas veces hay accidentes, casi siempre tiene que ver con otras cuestiones. Y bueno, esperar que apliquen la ley, apliquen la ley y tecnología. Si usáramos tecnología y aplicáramos la ley, les apuesto que drásticamente caerían así, emplomada Y completita. capacitación a los choferes, más capacitación, Pero eso ya existe. agregando nada más. Es que a ya lo existe. mencionas. Sí, pero Bueno, eso tiene que ser en el permanente. papelito, ¿no? Tiene que ser permanente. En el Sí, papelito. Tú cierras, Armando, 30 segundos. Sí, yo diría que mucha confianza se ha perdido por parte de los usuarios en viajar, principalmente de noche, de una ciudad a otra en estos transportes. La verdad, muchos pasajeros se suben con el Jesús en la boca. ¿Por qué? Porque se han enterado de estos percances que han pasado y pues ahí está el temor. La gente no va confiada, Claro. no descansas cuando viajas aquí en Mazatlán, por ejemplo, de noche o a Guadalajara. En cada frenoncito vas alarmado porque no sabes qué va a pasar. Entonces ahí está un problema también Bien. serio, derivado de lo mismo. Sí, pues no es para menos. Con esto nos vamos. Gracias, Armando. A Gracias, ti. Juan. Jesús, muchas gracias. Desde luego. A todo el equipo, a toda la producción, muchas gracias a usted por su compañía. Antes que nada, por encima de cualquier cosa, gracias por sintonizarnos. Estaremos, si usted lo permite, mañana aquí mismo a las 6 de la mañana, tempranito. Ya será martes 27 de febrero. Y si algo sucede en las próximas horas, ya lo sabe, la información está en línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Pásela bien. Línea Directa presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.